Pocos saben que en las páginas sagradas de la Escritura existe un relato que ha permanecido oculto para muchos creyentes. La Biblia revela algo que va a sorprenderte sobre uno de los episodios más misteriosos de la historia espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mismo Satanás disputó el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel? ¿Qué había de tan especial en los restos mortales del gran libertador de Israel que provocó un conflicto celestial de tal magnitud? El libro de Judas, en su versículo 9, menciona una batalla espiritual tan intensa que el mismísimo arcángel Miguel tuvo que enfrentar al adversario por el cuerpo del gran legislador. Pero cuando leemos Deuteronomio 34, solo encontramos que Dios sepultó a Moisés en un lugar desconocido. ¿Qué ocurrió realmente en esos momentos finales? ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones del enemigo? Imagina por un instante la magnitud de este conflicto. No se trataba de una disputa cualquiera, sino de una confrontación entre las fuerzas celestiales más poderosas por el cuerpo de quien había sido el instrumento más prominente de Dios en la liberación de Israel. Este no fue un evento casual, ni un detalle sin importancia en la narrativa bíblica. La respuesta a este misterio nos llevará a descubrir verdades poderosas sobre las batallas espirituales, el cuidado de Dios con sus siervos, y la realidad del conflicto invisible que se desarrolla a nuestro alrededor. Pero aún hay más. Este episodio nos revela patrones que el adversario utiliza constantemente y que debemos reconocer en nuestra propia experiencia espiritual. Hoy vamos a desvendar uno de los secretos más profundos de las Escrituras. Prepárate para descubrir la verdad que ha estado oculta en las páginas sagradas, esperando ser revelada a aquellos que buscan entender los misterios de Dios. Lo que vas a descubrir cambiará para siempre tu comprensión sobre las batallas espirituales y el extraordinario cuidado que el Todopoderoso tiene con aquellos que le sirven fielmente. Para comprender la magnitud de esta batalla espiritual, debemos primero entender quién fue realmente Moisés y por qué su cuerpo tendría un valor tan extraordinario en el reino espiritual. Moisés, hijo de Amram y Jocabed de la tribu de Leví, nació en una época turbulenta cuando los israelitas eran cruelmente oprimidos en Egipto. Conforme leemos en Éxodo capítulo 2, su madre lo escondió por 3 meses y después lo colocó en una canasta en el río Nilo, donde fue encontrado por la hija de Faraón y criado en el palacio real. La vida de Moisés fue claramente dividida en 3 períodos de 40 años cada uno, cada etapa preparándolo para su destino extraordinario. Durante los primeros 40 años creció como príncipe de Egipto, recibiendo la mejor educación disponible. Hechos 7, versículo 22 describe: «Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en palabras y obras». Esta educación no fue casualidad. Dios estaba preparando el instrumento que usaría para confrontar el poder más grande de su época. En el segundo período, después de matar a un egipcio y huir a Madián, Moisés vivió como pastor en el desierto, donde Dios lo preparó en el silencio y la soledad. Fue en este tiempo que conoció a su esposa Séfora y a su suegro Jetro, quien más tarde le daría sabios consejos de liderazgo. El desierto se convirtió en su universidad espiritual. El tercer período abarcó su misión de liberación y conducción de Israel por el desierto. La importancia de Moisés en la narrativa bíblica es incomparable. Él fue el gran libertador usado por Dios para conducir a Israel de la esclavitud egipcia a la libertad mediante señales y prodigios extraordinarios. Deuteronomio 34, versículos 10 y 11 declaran: «Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien Jehová conoció cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra». El propio Dios testificó sobre el carácter singular de Moisés en Números 12, versículos 6 al 8. «Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová». Moisés no fue simplemente un líder político o militar,
Fue el mediador de la alianza del Sinaí, recibiendo directamente de Dios los 10 mandamientos y toda la ley que fundamentaría la nación de Israel. Fue también el autor de los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, estableciendo las bases de la revelación escrita de Dios para la humanidad. Su intercesión continua por Israel delante de Deus salvó a la nación en múltiples ocasiones, como después del incidente del becerro de oro en Éxodo 32 y en la rebelión de Coré en Números 16. La intimidad única que Moisés poseía con Dios es descrita en Éxodo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta proximidad resultaba en manifestaciones visibles, como cuando su rostro resplandecía después de estar en la presencia divina, según Éxodo 34, versículos 29 al 35. El poder que fluía a través de Moisés era extraordinario. Por medio de él, Dios envió las 10 plagas sobre Egipto, abrió el Mar Rojo, proporcionó maná y agua en el desierto, y realizó muchos otros milagros. El propio cayado de Moisés se convirtió en un instrumento de poder divino, transformándose en serpiente, dividiendo las aguas y trayendo agua de la roca. Como legislador, sacerdote antes de la ordenación de Aarón, profeta, historiador y líder militar, Moisés desempeñó papeles que normalmente serían distribuidos entre muchas personas. Su vida de 120 años, conforme registrado en Deuteronomio 34, versículo 7, terminó con vigor extraordinario. Era Moisés, de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. La singularidad de Moisés también se evidencia en la promesa divina en Deuteronomio 18, versículos 15 al 18, donde Dios promete levantar un profeta semejante a él. Esta profecía encuentra su cumplimiento último en Jesucristo. Este paralelo entre Moisés y Cristo fue reconocido en el Nuevo Testamento, especialmente en Hebreos 3, donde ambos son comparados, con Cristo siendo superior como el Hijo sobre la casa, mientras Moisés fue fiel como siervo. Por todo esto comprendemos por qué el cuerpo de Moisés tendría inmenso valor simbólico y espiritual, como recipiente a través del cual Dios había manifestado tanto poder, como templo donde habitó la gloria divina de forma tan intensa y como instrumento de liberación nacional. La muerte de Moisés, narrada en Deuteronomio 34, es uno de los episodios más enigmáticos de las Escrituras. Después de servir fielmente a Dios y conducir a Israel por 40 años en el desierto, el gran líder no pudo entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meriba. El texto afirma: Entonces subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra. Deuteronomio 34, versículo 1. En este momento solemne, Dios permitió que Moisés contemplara la tierra que había sido prometida a los patriarcas. Desde la cumbre del monte Nebo, sus ojos pudieron ver desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí, la tierra de Efraín y Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras hasta Zoar. Era la conclusión visual de una jornada que había comenzado 80 años antes en Egipto. Allí Dios recordó a Moisés: Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Deuteronomio 34, versículo 4. Esta restricción había sido impuesta debido al pecado de Moisés en Meriba, cuando golpeó la roca 2 veces en lugar de hablarle, como está registrado en Números 20. Lo que ocurre enseguida es descrito con una brevedad notable. Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo sepultó en un valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Deuteronomio 34, versículos 5 y 6. Estas palabras contienen algunos de los elementos más misteriosos sobre la muerte de Moisés. Primero, él murió conforme al dicho de Jehová, expresión hebrea que algunos estudiosos traducen como por el beso de Dios, sugiriendo una muerte pacífica y sin sufrimiento. Segundo, fue el propio Dios quien lo sepultó, algo sin paralelo en toda la Escritura. Tercero, el lugar exacto de su sepultura permaneció desconocido para los israelitas.
¿por qué Dios ocultaría el lugar del sepultamiento de un líder tan importante? La explicación más consistente con el texto bíblico se relaciona con la tendencia de Israel a la idolatría. Considerando la propensión de los israelitas a adoptar prácticas paganas, una tumba conocida de Moisés podría convertirse en objeto de veneración indebida o incluso culto idólatra. La pequeña carta de Judas, con apenas 25 versículos, contiene una de las referencias más intrigantes de las Escrituras sobre el cuerpo de Moisés. En el versículo 9 leemos: «Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda». Para comprender adecuadamente esta declaración, necesitamos examinar su contexto. Judas, identificándose como siervo de Jesucristo y hermano de Santiago, escribe para alertar a los cristianos sobre falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia. Estos enseñaban que la gracia de Dios permitía una vida de libertinaje moral. Al desarrollar su argumentación, Judas presenta 3 ejemplos históricos de juicio divino: los israelitas incrédulos que perecieron en el desierto, los ángeles que abandonaron su posición original y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Entonces, en el versículo 8, hace una conexión con los falsos maestros. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Es en este punto que Judas introduce el episodio de la contienda por el cuerpo de Moisés, contrastando la actitud respetuosa del arcángel Miguel con la de los falsos maestros. El argumento es poderoso. Si ni siquiera un arcángel se atrevió a pronunciar maldición contra el diablo, ¿cuánto más deberían los humanos respetar las autoridades establecidas por Dios? Lo que hace este pasaje particularmente intrigante es que no encontramos referencia directa a esta disputa en los libros canónicos del Antiguo Testamento. Como ya mencionamos, Deuteronomio 34 relata apenas que Dios sepultó a Moisés en lugar desconocido. Entonces, ¿de dónde viene esta información presentada por Judas? Muchos estudiosos sugieren que Judas puede haber obtenido esta información de una obra judía no canónica llamada La Asunción de Moisés, de la cual apenas fragmentos sobrevivieron. Este texto, escrito probablemente en el primer siglo después de Cristo, contenía tradiciones sobre los eventos finales de la vida de Moisés. El hecho de que Judas cite una fuente no canónica no compromete la inspiración de su epístola. El Espíritu Santo puede haber guiado al autor a seleccionar un elemento verdadero preservado en la tradición para ilustrar su argumentación, semejantemente a como Pablo cita poetas griegos en sus epístolas sin endosar todo el contenido de las obras de donde estas citas provienen. El griego original en Judas 1, versículo 9, trae matices importantes. El término usado para contendía lleva la idea de una disputa judicial o debate formal, mientras el verbo traducido como disputaba sugiere un diálogo o argumentación estructurada. Esto indica que no se trataba de un confronto físico, sino de una contienda basada en argumentos, posiblemente sobre derechos o jurisdicción sobre el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el adversario disputaría el cuerpo físico de un siervo de Dios que ya había fallecido? Esta pregunta nos lleva a explorar las posibles motivaciones detrás de esta contienda espiritual, siempre fundamentándonos en los principios y patrones revelados en las Escrituras. La primera y más probable razón sería el potencial para la idolatría. A lo largo de la historia bíblica, vemos a Satanás consistentemente buscando desviar la adoración debida únicamente a Dios. En Mateo 4, versículo 9, durante la tentación de Jesús, llega a pedir explícitamente: «Todo esto te daré, si postrado me adorares». El cuerpo de Moisés, si estuviera accesible a los israelitas, podría fácilmente convertirse en objeto de veneración indebida. El pueblo de Israel demostraba tendencia recurrente a la idolatría. Incluso habiendo presenciado los milagros del Éxodo, fabricaron y adoraron un becerro de oro. Siglos después, la serpiente de bronce hecha por Moisés se convirtió en objeto de culto idólatra, al punto que el rey Ezequías necesitó destruirla, llamándola Neustán, pedazo de bronce, como está registrado en 2 Reyes 18, versículo 4.
Si una serpiente de bronce provocó tal desvío espiritual, cuánto más el cuerpo del propio Moisés podría convertirse en foco de adoración impropia. El enemigo podría usar estos restos mortales para establecer un culto idólatra centrado en el gran legislador, desviando a Israel del verdadero culto a Jehová. Una segunda motivación posible sería la profanación del cuerpo de un siervo especial de Dios. En la cosmovisión bíblica, el cuerpo humano posee dignidad intrínseca por ser creado a imagen divina. Profanar los restos mortales de alguien tan íntimamente asociado con Dios sería una forma de atacar indirectamente al propio Creador. Las Escrituras muestran que Satanás frecuentemente ataca aquello que Dios valora. En Job 2, versículo 5, él pide permiso para atacar el cuerpo de Job, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. De la misma forma, podría buscar profanar el cuerpo de Moisés como acto de hostilidad contra Dios. Una tercera posibilidad involucra el uso del cuerpo para engañar a Israel. Si el adversario obtuviera control sobre los restos mortales de Moisés, podría utilizarlos para producir falsos milagros u oráculos, desviando al pueblo del camino de la verdad. Esta estrategia se alinea con lo que Pablo describe en 2 Corintios 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Poseyendo el cuerpo del gran legislador y profeta, el enemigo podría orquestar manifestaciones sobrenaturales falsas para validar enseñanzas contrarias a la revelación divina, tal vez incluso alegando comunicación con el espíritu de Moisés, práctica expresamente prohibida en Deuteronomio 18, versículo 11. Miguel ocupa una posición singular en la jerarquía angélica revelada en las Escrituras. Su nombre, derivado del hebreo Miquel, significa ¿quién es como Dios? Una pregunta retórica que en sí misma representa una refutación a la arrogancia luciferiana de querer ser semejante al Altísimo, como está registrado en Isaías 14, versículo 14. Las Escrituras mencionan a Miguel en apenas 5 pasajes, pero cada uno revela aspectos importantes de su naturaleza y función. En Daniel 10, versículo 13, es identificado como uno de los principales príncipes que vino en auxilio de otro mensajero celestial detenido por el príncipe del reino de Persia. En Daniel 10, versículo 21, es llamado vuestro príncipe, indicando su asociación especial con Israel. Esto se refuerza en Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. En Apocalipsis 12, versículo 7, Miguel lidera las huestes celestiales contra el dragón y sus ángeles. Después, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Estas declaraciones revelan 3 funciones principales de Miguel: protector especial de Israel, guerrero celestial contra las fuerzas de las tinieblas y respetador de la autoridad divina. Es en esta última función que lo encontramos en Judas 1, versículo 9. Al intervenir en la cuestión del cuerpo de Moisés, Miguel no actúa por iniciativa propia, sino como representante de la autoridad divina. Su declaración, «El Señor te reprenda», demuestra reconocimiento de la jerarquía espiritual y sumisión a la soberanía divina. En lugar de basarse en su propia fuerza o posición, Miguel recurre a la autoridad superior. Esta misma expresión aparece en Zacarías 3, versículo 2, donde el profeta ve al sumo sacerdote Josué delante del ángel de Jehová, con Satanás a su derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. El paralelo es significativo y sugiere un patrón consistente en la forma como los mensajeros celestiales lidian con el adversario. La respuesta de Miguel ilustra el principio bíblico de autoridad delegada. Incluso siendo un arcángel, Miguel reconoce los límites de su jurisdicción y recurre a la fuente primaria de toda autoridad. La intervención de Miguel también revela la realidad del conflicto espiritual que opera más allá del mundo visible. Pablo afirma en Efesios 6, versículo 12, «Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes».
El comportamiento de Miguel contrasta dramáticamente con el del adversario. Mientras el diablo busca usurpar autoridad que no le pertenece, Miguel respeta los límites establecidos. Mientras Satanás es descrito como acusador de nuestros hermanos en Apocalipsis 12, versículo 10, Miguel se rehúsa a hacer acusaciones directas. La disputa por el cuerpo de Moisés se conecta con otros momentos significativos en la narrativa bíblica. La más notable de estas conexiones ocurre en el Monte de la Transfiguración, donde Moisés aparece visiblemente junto a Elías, conversando con Jesús delante de los discípulos Pedro, Santiago y Juan. Mateo 17, versículos 1 al 3, registra: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Esta aparición levanta cuestiones fascinantes sobre la naturaleza de la existencia post-mortem y la preservación de la identidad individual más allá de la vida terrena. Moisés, cuyo cuerpo fue objeto de disputa entre Miguel y el adversario, aparece reconocible al punto de ser identificado por los discípulos, o al menos comprendido por ellos como siendo Moisés, tal vez por revelación divina. Lucas agrega un detalle importante sobre este encuentro: quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas 9, versículo 31. Moisés, el mediador de la antigua alianza, conversa con Jesús sobre el evento central de la nueva alianza, la muerte sacrificial del Mesías. La presencia simultánea de Moisés y Elías también sugiere una conexión simbólica significativa. Moisés representa la ley, mientras Elías simboliza a los profetas. Juntos personifican las dos divisiones principales de las escrituras hebreas que testifican sobre el Mesías, conforme Jesús mismo afirmó en Lucas 24, versículo 27. Otra conexión significativa aparece en Apocalipsis 11, donde Juan describe a dos testigos que profetizarán durante el período de la tribulación. Aunque no son identificadas por nombre, sus características y acciones evocan fuertemente a Moisés y Elías. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Apocalipsis 11, versículos 3 al 6. El poder de herir la tierra con plagas remite a los juicios que Moisés trajo sobre Egipto, mientras la autoridad para cerrar el cielo para que no llueva recuerda el ministerio de Elías. Esta interpretación sugiere la posibilidad de que Moisés desempeñe un papel futuro en el plan redentor. Los paralelos entre la contienda por el cuerpo de Moisés y otros conflictos espirituales en las Escrituras son igualmente reveladores. En Zacarías 3, versículos 1 al 5, el sumo sacerdote Josué se encuentra delante del ángel de Jehová con Satanás a su derecha para acusarlo. El ángel utiliza la misma frase que Miguel: Jehová te reprenda, oh Satanás.